Anotaciones para cada HTTP método. Spring MVC proporciona anotaciones para cada método HTTP para mapear un método de un controlador a una ruta URI. Estas anotaciones se utilizan para especificar el método HTTP que se va a mapear, así como los parámetros de ruta y los encabezados de solicitud que se aceptan. En la imagen podemos ver cómo el cliente envía una petición o envía un request a través del formato JSON por medio de los HTTP métodos, que son el GET, el POST, el PUT y el DELETE. El servidor recibe esa petición, recibe ese request y procesa la información para enviarle una respuesta nuevamente al cliente. Vamos a ver las diferentes anotaciones que usamos para cada HTTP método dentro de Spring Boot. Como primera podemos ver el GET. La anotación getMapping se utiliza para mapear un método de controlador a una ruta URI que se accede mediante el método HTTP GET. Podemos ver en el ejemplo con la anotación getMapping/user podemos acceder a la lista de usuarios. Gracias a esta anotación nosotros podemos ver todos nuestros usuarios a través del método getMapping/HTTP. La anotación POST-Mapping se utiliza para mapear un método de controlador a una ruta URI que se accede mediante el método HTTP POST. Este método lo podemos usar para poder guardar información dentro del servidor. Como ejemplo, podemos ver cómo estamos usando la anotación POST-Mapping con la ruta URI/users. Podemos ver que este método nos sirve para nosotros poder crear un usuario dentro del servidor. Estamos usando la anotación request_body para enviar en el body de la petición el usuario a crear y nos está retornando una respuesta que es el usuario que nosotros hemos creado dentro del servidor. La anotación PUT-Mapping se utiliza para mapear un método de controlador a una ruta URI que se accede mediante el método HTTP PUT. Este método lo podemos usar para nosotros poder actualizar información dentro del servidor. En este caso estamos usando la anotación PUT-Mapping con el path o la ruta URI/users/ID. Este ID que nosotros le vamos a pasar en la URI es el ID del usuario que nosotros queremos actualizar. Como podrán ver, aquí le pasamos con la anotación path variable y le decimos a Spring Boot que vamos a pasar una variable en el path o en la ruta URI de la petición PUT, que sería el ID del usuario a actualizar, y podemos encontrar la anotación request_body que nos va a servir para enviar dentro del cuerpo de la petición PUT el usuario que nosotros queremos actualizar con la información que vamos a actualizar. Este método no retorna ningún tipo de respuesta, simplemente actualiza el usuario dentro del servidor. Y vamos con el método delete. La anotación delete mapping va a funcionar para nosotros poder eliminar información dentro del servidor. En el ejemplo podemos ver cómo estamos usando la anotación delete mapping con la URL o la ruta URI/users/el ID del usuario que nosotros queremos eliminar. Le indicamos al método delete user con la anotación path variable que le vamos a pasar un ID en la ruta URI de la petición delete. En este caso, esta petición sirve para eliminar el usuario con el ID que nosotros le pasemos en la ruta URI. Esta petición no devuelve ninguna respuesta. Bueno, de esta forma vamos a estar explicando cómo usamos las anotaciones para cada HTTP método en nuestro proyecto. Vamos a ir a el código en Visual Studio Code
y vamos a tomar referencia del controlador de usuarios. En este caso, estamos usando los métodos getMapping, postMapping, putMapping y deleteMapping. Como lo habíamos visto en las diapositivas, podemos ver cómo hacemos uso en nuestro controlador de usuarios. En este caso, tenemos el getMapping para listar nuestros usuarios. Tenemos también el get, pero con un parámetro, con un path variable, que es el ID para obtener un usuario por su ID. Tenemos también un postmapping, que es para guardar los usuarios. Tenemos un putmapping, que es para editar un usuario por medio de su ID. Y tenemos también un delete mapping, donde estamos haciendo uso del path variable para eliminar un usuario. Estamos haciendo uso de los parámetros HTTP métodos, todos en nuestro controlador de usuarios.